noches, mi gente. Vamos a comenzar hoy nuestro estudio sobre el ayuno. Y recuerden que habíamos dicho que íbamos a averiguar o a opinar qué son los medios de gracia o qué es un medio de gracia. Pero antes de entrar en el tema, como siempre, vamos a comenzar con oración. Amado Padre Celestial, en nombre de Jesús, te seguimos dando gracias, Señor, por tu misericordia, tu amor, tu paciencia para con nosotros. Te pedimos, Padre Santo, que perdones primero que todo todos nuestros pecados que hemos cometido en este día contra ti, Señor, con nuestros pensamientos, palabras y acciones. En el nombre de Jesús, te pedimos que seas tú también manteniéndonos firmes en la fe que tú nos has dado, que nos guíes bajo tu gracia, Señor, que apartes de todos tus hijos toda trampa del diablo, toda tentación del mundo y de la carne, Señor, hasta que seamos llamados a tu presencia, o tu Hijo Jesucristo venga por segunda vez. Señor, seguimos dejando en tus manos nuestros hermanos en la fe, familiares y amigos, Señor, que están enfermos, para que conforme a tu voluntad tú los estés sanando. Aquellos que están enfermos, Señor, que todavía no conocen tu verdad, primero sea sobre ellos tu misericordia, Señor, y también conforme a tu voluntad, si es sanándolos, y si no también dando sabiduría, Señor, para saber sobrellevar estas enfermedades. Señor, en este estudio que comenzamos, como siempre, queremos pedir tu guía, Padre Santo, queremos que sea tu Espíritu Santo el que nos guíe, para que no prometamos ni digamos lo que tu palabra no dice, ni exijamos lo que tu palabra no exige. Y no llamemos pecado lo que tu palabra no llama pecado, ni tampoco con nuestra razón tratemos de decir que es pecado. Solo, Señor, que sea tu palabra y tu guía, que sea tu palabra nuestra guía, Señor, para que podamos mirar qué es lo que tú dices sobre el tema que vamos a tratar. En el nombre de Jesús y con la guía del Espíritu Santo te hemos orado. Amén, amén y amén. Bueno, mi gente, habíamos dicho que íbamos a preguntar qué es un medio de gracia. ¿Alguien quiere opinar qué es un medio de gracia para usted, de los que hay? ¿Quién quiere opinar qué es un medio de gracia? Le preguntamos directamente. ¿Qué piensan? ¿Alguien quiere opinar qué es un medio de gracia? Era una tarea. Esta clase la vamos a hacer muy inductiva. Ustedes conmigo. Cuéntenme pues. Yo les voy a leer algo y ustedes me van a decir si están de acuerdo o están mal o por qué sobre los medios de gracia. Dice: en su sentido general, un medio de gracia es una ordenanza de Dios por medio de la cual recibimos en nuestras vidas los beneficios del pacto, es decir, los beneficios de la redención comprada por Jesucristo. En este sentido, la iglesia puede ser un medio de gracia. Por ejemplo, cuando en forma unida y comunitaria alaba a Dios en el culto. También para unos la fe es un medio de gracia, aunque para otros es el fruto de la gracia que obra el Espíritu Santo en el corazón de todos los creyentes. En su sentido técnico o restringido, los medios de gracia serían solamente dos: la palabra y el sacramento. Pero a estos un catecismo añade un tercer medio de gracia: la oración. ¿Qué piensan? ¿Quién quiere opinar? ¿Está bien esto que estamos leyendo? ¿Sí es esto lo que es un medio de gracia? Los veo calladitos. ¿Por qué no opinan? Este punto que estamos diciendo acá no puede ser un medio de gracia. Mire, tenemos que tener mucho cuidado, porque es que aquí es donde está el venenito. Él viene diciendo:
Sí, un medio de gracia es una ordenanza de Dios por medio del cual recibimos en nuestras vidas los beneficios del pacto, es decir, los beneficios de la redención comprada por Jesucristo. Hasta ahí podemos decir que va bien. ¿Por qué? Porque ¿qué es un medio de gracia? Es un medio por el cual Dios viene a nosotros, obra la fe y perdona pecados. Pero mire lo que sigue diciendo. En este sentido, la iglesia puede ser un medio de gracia. Por ejemplo, cuando en forma unida y comunitaria alabamos a Dios en el culto. ¿Será que Dios nos perdona los pecados porque nosotros cantamos y alabamos en una iglesia? ¿Será que Dios nos perdona los pecados porque nosotros vamos a una iglesia? No. ¿Dios obra la fe en una persona por ir a una iglesia? No. Porque entonces, ¿qué haríamos cuando Jesús dijo del trigo y la cizaña? Que le dicen, Señor, mire, nosotros sembramos buen grano, pero ha crecido maleza, ¿la arrancamos? Y él le dijo, no, porque de pronto pueden dañar la cizaña. Dejen que crezca junto el trigo y la cizaña, y el día de la siega el trigo será cortado y echado en el granero, y el día y la cizaña echada en el fuego. Entonces, ese es un punto para desmentir que que la iglesia no es un medio de gracia, que el usted cantar no es un medio de gracia, porque ni porque usted cante, ni porque usted vaya a una iglesia, Dios le perdona los pecados, y mucho menos obra la fe. Pero también dice que unieron un tercero. ¿Y cuál es este tercero que han unido algunas iglesias? La oración. Mire, Dios no perdona a nadie porque le ore. La oración no es ningún medio de gracia. Dios no lo convence a usted de pecado, ni le da la fe. No perdona los pecados, ni le da la fe porque usted ore. Porque entonces serían méritos, ¿qué? Serían méritos propios. Entonces aquí es donde tenemos que tener cuidado, porque nunca se les olvide, un medio de gracia es el medio por el cual Dios viene a nosotros, obra la fe, perdona pecados y fortalece la fe. Y ahorita vamos, en esta introducción, vamos a ver por qué. Vamos a coger el ayuno desde el principio hasta el final de la Biblia, a ver qué nos dice. Si está bien que nosotros ayunemos, si Dios sí nos mandó a ayunar, si nosotros estamos en la obligación o si no de ayunar, si vamos a ayunar, cómo debemos ayunar para hacerlo bien, porque si no, no estamos haciendo nada. Otra opinión de los medios de gracia dice, esto lo dijo Juan Bueno, digo, los medios principales son la oración, el estudio de las Escrituras y la cena del Señor. Luego, él añadió el ayuno y las conferencias cristianas, o sea, lo que llamamos el encuentro. O sea, que esto que nosotros estamos haciendo vendría a ser un medio de gracia. Dios nos perdona los pecados por nosotros estar aquí reunidos. Entonces, finalmente, ¿dónde dejaríamos la obra de Cristo? Dice, creemos, dice Wesley, que estos medios fueron instituidos por Dios como los canales ordinarios para comunicar su gracia a las almas del género humano. También está mala esta definición. ¿Por qué? Porque, como les dije ahora, la oración no es un medio de gracia. No. Y aquí que toca el ayuno, Dios no nos da nada a nosotros porque ayunemos. Ni porque ayunemos, ni porque vaya a la iglesia, ni porque se maneje bien, ni por esto, ni por lo otro. No. Por eso llamamos medios de gracia, porque nosotros vivimos bajo un pacto de gracia. Y ahora vamos a entender eso. Vamos a mirar la definición correcta de un medio de gracia. ¿Qué debemos entender como un medio de gracia? Medios que el Espíritu Santo emplea para aplicar la salvación que Dios ha preparado en Cristo, o nos ha dispensado, o nos da en Cristo. Voy a leer algo que me pusieron acá, que les dije que iba a estar muy pendiente de eso. Es la palabra de Dios, el bautismo y la Santa Cena, no más. Correcto, esos son los medios de gracia, no hay más. Entonces, dijimos aquí, medios que el Espíritu Santo emplea para aplicar la salvación que Dios ha preparado en Cristo. ¿Cuáles son los medios de gracia?
la predicación de la palabra y la administración de los sacramentos. No hay más medios de gracia. No hay ningún otro medio por el cual Dios perdone sus pecados, obre la fe y la fortalezca. No hay ningún otro medio. ¿Por qué la predicación de la palabra es un medio de gracia? No el escucharla. O por escuchar sí, porque cuando digo el escucharla tenemos que tener cuidado en yo decir, es que yo escuché con mucha atención la palabra de Dios y Él obró la fe en mí. Mire a dónde está dando el dedo. Yo escuché con atención. No. Los medios de gracia no son efectivos por lo que usted y yo hagamos. Son efectivos porque es Dios el que los ha dado. Ese Dios que vimos ayer en los nombres de Él, Génesis 17:1, que es el Todopoderoso, ese Dios Todopoderoso los ha dado para Él darnos los beneficios que Cristo ganó para la humanidad. Entonces, ¿por qué la predicación de la palabra es un medio de gracia? Romanos 10:17 nos lo dice. Porque la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Miren, no hay otra forma como Dios sobre la fe en las personas aparte de la predicación de la palabra y sus medios de gracia. ¿Por qué llamamos los sacramentos medios de gracia? Porque contienen el Evangelio. No es porque tengan cosas terrenales, no. Las cosas terrenales se necesitan para la unión y se haga el sacramento. Lo espiritual y lo terrenal hacen la unión y se hace el sacramento. Entonces, solamente a través de la predicación de la palabra de Dios, una persona puede llegar a la fe. Pero vemos personas que dicen, no, es que estuvimos ayunando 15 días, 3 días, 2 días, y Dios llevó una cantidad de personas a la fe. Saquemos de la Biblia la predicación de la palabra de Dios, o ponga 17 más iglesia tal con versículo tal. Porque resulta que el ayunar obra la fe en las personas. El ayunar hace milagros. Pero no, finalmente, ¿cómo es que enseñamos? La Biblia dice, y la Biblia dice que solamente, no les dé miedo decir lo que es así, Dios dice, solamente a través de la predicación del Evangelio se obra la fe y los medios de gracia. Dios obra la fe también en el bautismo, lo vamos a ver ahora. Pero ¿por qué es un medio de gracia el bautismo? Porque tiene el Evangelio. Primero, ¿qué es? Entonces, no es porque usted escuchó la palabra de Dios, es porque predicaron la palabra de Dios y Dios los llevó a la fe. Romanos 10 nos dice que cómo irán todo aquel que invocare el nombre de Jesús. Comienza en el 9 diciendo, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, con esto serás salvo. Porque con la boca se confiesa para salvación, pero con el corazón se cree para justicia. Porque todo aquel que invocare el nombre de Jesús no será avergonzado. Pero ¿cómo invocarán a aquel de quien han oído? ¿Y cómo irán si no hay quien les predique? ¿Y cómo le predicarán si no fueren enviados? Como está escrito. Entonces, es por la predicación de la palabra de Dios, no de la persona que lo predique, no. Dios puede utilizar incrédulos para predicar la palabra de Dios. Y cuando vimos quiénes son los hijos de Dios, y cuando abrimos el segundo mandamiento, vemos que muchas personas abren la Biblia y enseñan mentiras. Pero leen la Biblia, leen el Evangelio. Y el poder de Dios no depende, este medio de lo que usted y yo hagamos o de lo que usted y yo seamos, no. Isaías 55:11 nos aclara esto. Dice, porque mi palabra no volverá a mí vacía, sino que cumplirá el objetivo con el cual yo la envié. Y si la miramos a la luz de Romanos 10:17, ¿qué es? Obrar la fe en las personas. La fe es por el oír por la palabra de Dios. Medio de gracia. Ahora, como los sacramentos son unos medios de gracia, ¿qué vamos a decir de los sacramentos? ¿Qué son los sacramentos? ¿Cuántos sacramentos habla la Biblia? ¿Cuántos sacramentos habla? ¿Alguien? Quiero ver alguno que me conteste de 30 y pico de personas que hay conectadas, de 39 personas que hay conectadas. ¿Cuántos sacramentos habla la Biblia?
La Biblia no habla sino de dos sacramentos: el bautismo y la Santa Cena, no más. Porque hay gente, ojo, la oración no es un sacramento porque Dios no viene a nosotros porque oremos, ni nos perdona los pecados porque oremos. Hay gente que dice que el matrimonio es un sacramento. Perdón. Es un sacramento. Entonces, si el matrimonio es un sacramento, y tenemos claro que los sacramentos son unos medios de gracia por los cuales Dios perdona pecados a nosotros, entonces casémonos todos los días, volvámonos vígamos, para que Dios perdone nuestros pecados. Y no me preocupe que no comete adulterio, el sexto mandamiento usted no lo está quebrantando. Miren, es donde tenemos que ir a la Escritura, para mirar antes de decir si son sacramentos o no. Alejandra, muy bien. Dora, muy bien. Dos sacramentos, felicitaciones. Dos sacramentos. Entonces vamos a ver cuáles son esos sacramentos. ¿Y qué son los sacramentos? Miren, los sacramentos son signos visibles instituidos por Dios. ¿Para quién? Para la Iglesia, por medio de los cuales obra la fe y la fortalece y perdona pecados. Miren, ciertas personas y denominaciones dicen que el bautismo no salva ni perdona pecados. Jesús le dijo a Nicodemo en Juan 3, mire, si no nacieres del agua y del Espíritu, no heredarás el reino de los cielos. Hechos 2:38, Pedro les dijo, bautícese en el nombre de Jesús para perdón de pecados. Y vamos a mirar Tito 3:5. Ojo que cuando vamos a enseñar los sacramentos hay que tener algo claro, que son unas doctrinas fundamentales secundarias. ¿Qué son unas doctrinas? Porque hay unas doctrinas fundamentales. ¿Cuáles son las doctrinas fundamentales? Aquellas que si se erra en ellas se va al infierno. Jesucristo y su obra redentora, la ley y el evangelio, la Trinidad. Son doctrinas que si se erran en ellas se va al infierno. Pero hay unas doctrinas fundamentales secundarias, como llamamos los sacramentos. ¿Por qué? Porque la persona puede ser salvo sin ellos. Pero mucho cuidado. La libertad que Dios nos ha dado en Cristo y un sano oficio cristiano no me debe llevar a rechazarlos. Porque si rechazo los medios de gracia, entonces soy un incrédulo. ¿Por qué digo esto? Porque el bautismo salva. Pero una persona puede ser salvo sin el bautismo. Y ahorita voy a poner ese ejemplo. Lo primero que voy a mostrar es que uno de los sacramentos es el bautismo y que el bautismo sí salva. Y Tito 3:5 nos dice, ojo cómo comienza, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Oiga, qué claridad de la palabra de Dios. Usted y yo somos salvos no por lo que hagamos. Romanos 3:19-20 dice, para que toda boca se calle y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Dios. Colosenses 2:9, no por obras para que nadie se gloríe. Romanos 3:28, concluimos pues que el hombre es justificado por la fe y las obras de la ley. Y hay muchos versículos que podríamos citar para eso. Entonces, mire, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Entonces, si no fue por eso, ¿por qué nos salvó? Miremos qué nos dice. Sino por su misericordia. Oiga, primero que todo, usted y yo no estamos en el infierno por la misericordia de Dios. ¿Y qué es la misericordia de Dios? Que no nos da lo que merecemos, sino lo que necesitamos. Usted y yo, ¿qué merecíamos? El castigo eterno del infierno. Dios había podido mandar toda la raza humana al infierno y nadie había podido decirle, usted es injusto Dios. Porque Él le dijo a Adán y Eva, el día que se obedezcan, el día que coman de ese árbol, ese día van a morir. Pero el diablo les dijo, no, tranquilos, ustedes no van a morir, van a ser iguales a Dios. Dios había podido mandar toda la raza humana al infierno. ¿Pero qué hizo? No, Él no hizo eso. Si recordamos Génesis 3:15, inmediatamente dio la solución al problema. Listo. ¿Ustedes merecen el infierno? No, yo les voy a dar lo que ustedes necesitan, el Salvador. Eso es la misericordia de Dios. Entonces, primero que todo, usted y yo somos salvos
Usted y yo somos llevados a la fe. Usted y yo recibimos estas bendiciones de los medios de gracia de Dios, no porque usted y yo lo merezcamos, sino por la misericordia de Dios. ¿Y qué fue lo que hizo Él por la misericordia, por su misericordia en el bautismo? ¿O qué es lo que hace? Dice, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. Eso está hablando claramente del bautismo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. El niño, cuando es bautizado, es llevado a la fe. Así personas digan, no, pero es que el niño no puede pensar, el niño no puede confesar, el niño no puede elegir, el niño no puede decir. Mire, es que el sacramento no es algo que usted decide, busca o elige, es algo que Dios hace. Y si no, porque Jesús dice, no le impidáis a los niños venir a mí. Y en ese contexto que hay allá, está hablando cuando los niños iban a seguir, se iban con de Jesús y los apóstoles los atajaban. Y Jesús le dijo, no, dejad que los niños vengan a mí. Hay de aquel que le impida a un niño venir a mí. Y ese hay es un juicio. Cuando miramos eso, Jesús dice, mire, es mejor que esta gente sufriera una muerte violenta a que hagan esto. Yo le pregunto, si un niño no puede pensar, si un niño no puede decidir, si un niño no puede confesar, ¿cómo se le impide ir a Jesús? ¿Cómo se le impide ir a la fe? Negándole el bautismo. Señores que dicen que el bautismo no obra la fe, que el bautismo no salva. Cuidado, ustedes están siendo piedra de tropiezo para esos niños. Ah, que es que el bautismo eso es un sacramento de la Iglesia Católica. ¿Dónde está? Cualquier bautismo que se haga como Jesús instituyó, nosotros no estamos en el deber o si nos parece, en la obligación de reconocerlo porque es una doctrina bíblica. Allá en Mateo 28 Jesús dijo, por tanto id a hacer discípulos a todas las naciones y bautícelos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Cómo hace el bautismo la Iglesia Católica? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El agua y la palabra hacen el sacramento. ¿Es válido? Sí. Independientemente de quién lo haga. Hay personas que dicen, no, pero es que ustedes son pecadores, ustedes no lo pueden hacer. Mire, la persona que lo hace allá también es pecador. Eclesiastés 7:20 dice, no hay hombre justo sobre la tierra que haga el bien y nunca peque. Todos sin excepción somos pecadores, todos le fallamos a Dios. Entonces, lo primero que vemos es que el bautismo es un sacramento y es un medio de gracia. Sí salva, sí perdona pecados. Si usted quiere decir que no, el problema es suyo con Dios porque está quebrantando por un lado el segundo mandamiento. El segundo mandamiento dice que utilizan mal el nombre de Dios cuando lo utilizan para mentir. Y yo abrí la Biblia para decir que un niño no puede recibir el perdón de los pecados hasta el día que él pueda decidir o que él pueda pensar, es mentira. Y cuando ponemos la razón, es muy bueno mostrar lo siguiente. Cuando nos resulte esto, le podemos preguntar a estos pastores: ¿los niños en su iglesia se enferman? ¿En su iglesia hay la posibilidad de que un niño se muera? Sí, entonces es porque es pecador. Ezequiel 18:4 dice: mías son las almas de los padres como las de los hijos, el alma que pecare esa morirá. Eso es el efecto del pecado. Porque si los niños en su iglesia no son pecadores, tírenlos a la calle, que el coronavirus no le hace nada hasta después de los 12 años. Suéltenlos, mándenlos de su iglesia a estudiar, que se vayan tranquilos, que el coronavirus no les hace nada, porque ellos no son pecadores. Y esta enfermedad es un efecto del pecado, y nos toca, ¿por qué? Porque somos pecadores. Miren la importancia de tener la claridad de la palabra de Dios. Entonces, ya llegamos con una pequeña introducción, mañana vamos a seguir. Este estudio sé que nos va a demorar un poquito porque lo vamos a hacer muy lento, y si ustedes quieren participar, listo. Después de este estudio, vamos a preparar, si Dios nos lo permite, uno que se llama la libertad cristiana, como el pastor Henry dijo en el devocional de ayer. Y en esta libertad cristiana vamos a tratar las bebidas y las comidas.
Yo sé que muchos de ustedes se aguantaron la gana de morcilla como yo muchas veces, porque un mentiroso abrió la Biblia, dijo, y sangre no comerás, pero no miró el contexto de esa sangre, de quién estaba hablando y para qué era esa sangre, y nos dijeron, y nos traen lo que se dice en el Concilio de Trento, en Corintios 8, en Hechos 21, en el Concilio de Trento, no, perdón, en el Concilio de Jerusalén, y dicen, no, solo que se abstengan de ahogado y de sangre, pero eso no está hablando de comidas. ¿Ya? Ese es el próximo tema que vamos a tratar, si Dios nos lo permite, cuando terminemos el ayuno, que nos vamos a demorar unos días. Porque el objetivo es que quedemos claro que si usted hoy o mañana va a ayunar, lo haga como Dios lo manda, porque si no, no sirve de nada. Segundo, tenga claro por qué lo hace y de qué lado está, si de la gracia o de la ley. Entonces, aquí quedamos por hoy, entendiendo y sabiendo que los medios de gracia son tres: la predicación de la palabra, el santo sacramento y el bautismo. Si lo dijéramos en forma estrecha sería uno, la predicación de la palabra. ¿Por qué? Porque los otros son medios de gracia porque tienen la palabra de Dios, pero sí hay unos medios visibles que Dios ha dejado para que nosotros los creyentes lo utilicemos, y ya vimos el primero, el bautismo. Es un medio de gracia por el cual Dios viene a nosotros y perdona pecados. Mañana vamos a ver un medio de gracia por el cual Dios perdona pecados y fortalece nuestra fe, y lo vamos a ver con lo que dice la Biblia. Acompáñenme a orar el Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dándolo hoy. Y perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Que tengan una feliz noche, que Dios nos mantenga bajo su gracia, y nos veremos mañana, si Dios lo permite, o Jesucristo no ha venido por segunda vez, para seguir estudiando este punto del ayuno, que es un tema muy mal enseñado en muchas iglesias, porque lo han puesto como un medio de gracia. Que tengan una feliz noche.